Ujú, ujú. ¿Quieres mirarte, no? No. Y de mucho. No hay presentación. Sí. ¿Van a explicar bien o no? Sí, Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a este foro de cómo poder escalar con inteligencia artificial. Me presento, yo soy Edio Mizrahi, yo soy el fundador y CEO dentro de ADIM. ADIM somos una plataforma educativa que trabajamos con empresas, universidades, instituciones, gobierno, de cómo podemos implementar inteligencia artificial en toda la cadena para poder escalar y poder automatizar procesos. Hoy estoy muy emocionado del foro que tenemos. Primero quiero agradecer a todas las instituciones que nos ayudaron para que sea posible, a Go for It, a Journey, a Juventud Montesinos, a Montesinos, a Catalyst y a todos los involucrados. El día de hoy tenemos un foro con el objetivo de darles pues, estrategias y herramientas muy claras de cómo se puede implementar inteligencia artificial, tanto de manera personal como en un negocio, y cómo poder empezar, que es una de las dudas más comunes que vemos hoy en día. Como panelistas, tengo a dos personas que me emociona mucho poder presentar y poder platicar con ellos. Primero tenemos con nosotros a Simón Masrey. Simón es presidente y CEO de Centro Telecom, una empresa global de telecomunicaciones y tecnología fundada en México hace más de 30 años. Centro opera redes de fibra óptica de alta capacidad, centros de datos y sistemas de cables submarinos que conectan a Latinoamérica con el mundo, proveyendo infraestructura digital crítica para poder resolver con todos los operadores, empresas y proveedores de contenido a escala global, con partners como Zoom, Google y Microsoft. Simón ha convertido a Centro en una de las empresas más relevantes de conectividad en toda la región. Bienvenido, Simón. Gracias por invitarme. Y por el otro lado tenemos con nosotros a Sebastián Tonda. Sebastián es autor de libros irreemplazables, Cómo sobrevivir a la inteligencia artificial, conferencista sobre el futuro de la humanidad ante el cambio tecnológico y fundador de Purpose Field, una consultoría especializada en transformar organizaciones a través del propósito. Ha ayudado a empresas a implementar inteligencia artificial y crear sistemas y automatizaciones que realmente funcionen. Su trayectoria viene del mundo del marketing y los negocios, con experiencia en empresas como Cinépolis, Televisa, fundó una agencia creativa que fue adquirida por Dentsu y hoy es socio en Leap Ventures, Mumbo, una compañía israelí especializada en medios y ciberseguridad. Bienvenido, Sebastián. Gracias por la invitación.
Igual tenemos un link de Zoom, a todos les tuvo que haber llegado por WhatsApp hace unos momentos. Si saben de alguien que se quiere conectar por medio de Zoom, no pudo llegar, en ese link está abierto para que se puedan conectar. Y también les compartimos un test que está aquí. Aquí no tenemos mucha señal, el chiste es que lo contesten después. ¿De qué tanto saben hoy sobre inteligencia artificial? El chiste es de que tengan un nivel para que vean cómo pueden mejorar. Entonces, para empezar el foro, traemos 5 preguntas para entender un poquito quién está con nosotros y qué tipo de audiencia tenemos, y después poder empezar. Entonces, voy a hacer un par de preguntas, si quieren levantar la mano las personas que se identifican con ese nivel, y bueno, vamos viendo quiénes terminan con la mano levantada al final de las preguntas. La primera es, ¿quién de aquí usa alguna inteligencia artificial, como ChatGPT, Gemini, Claude, al menos una vez a la semana? Si pueden levantar la mano. Ok, prácticamente la mayoría. ¿Quién la usa todos los días, sin falla? Perfecto. ¿Quién ha creado con inteligencia artificial algo más allá de texto, como una imagen, un video, un audio, un diseño? Vamos. ¿Quién ha usado la inteligencia artificial para automatizar algo en su negocio o en su trabajo, como un proceso, una tarea repetitiva, y puede confirmar que le ha ahorrado tiempo? Buenísimo. ¿Y quién ha construido algo con inteligencia artificial que ahorita, sin que ustedes lo estén ejecutando, sigue funcionando? Como un sistema, un agente, una automatización que corre mientras ustedes duermen. Perfecto. Y bueno, ahora sí para poder empezar, Simón, Sebastián, uno de los temas que más nos hablan y que más preguntan es ¿cómo puedo meterme a este mundo de inteligencia artificial, ¿no? Si bien pues estamos rodeados en un mundo lleno de información y lleno de contenido, pero ¿en qué momento deja de ser inteligencia artificial para usar y realmente se puede empezar a usar para poder escalar y empezar a implementar cosas reales? Bueno, yo creo que es muy claro que inicialmente todos empezamos a utilizar la inteligencia artificial generativa como alguien con quien hablábamos, con quien dialogábamos. El nivel uno de la inteligencia artificial son conversadores. Y con las conversaciones podíamos empezar a crear, como tú dijiste, ¿no? Texto, después imágenes. Pero realmente ahorita acaba de dar un cambio, un brinco muy importante la inteligencia artificial porque ahora realmente nos ayuda a integrarse en procesos de trabajo. Imagínense que la inteligencia artificial pasó de ser un asistente con la que podías platicar y pedirle cosas, o al que le podías pedir cosas, a ser un miembro de tu equipo que puede llevar a cabo tareas específicas dentro de un proceso, y cuando lo integras de esa manera, realmente empieza a crear una ventaja competitiva. Entonces, es una conversión mucho menos de tecnología y mucho más de tareas. Si tú tienes tareas a nivel personal o a nivel empresa que son repetitivas, cuyas reglas son conocidas, esas tareas son perfectas para que las haga la inteligencia artificial. Y entre más tareas empieces a delegarle a la inteligencia artificial, donde tú no agregas valor, pero sin duda te quitan tiempo, más tiempo liberas para poder empezar a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Que son valiosas para ti. Entonces, ahí es donde empieza a crear una ventaja competitiva porque te hace más productivo, pero también te da la capacidad de hacer mejor tu trabajo en el sentido de que puedes poner más tiempo, atención y además usar herramientas para mejorar tu output, tu entregable, tu producto, tu servicio, independientemente de qué industria o a qué te dediques tú si lo usas de manera personal. Simón, tú, pues en Centro han implementado inteligencia artificial en toda su cadena con diferentes niveles de jerarquía. ¿Cómo lo has vivido desde tu perspectiva? Eh, me voy a hacer un paso para atrás. Creo que la inteligencia artificial trae muchas cosas. A mucha gente le trae inquietud, a otros ansiedad, y muchas veces tenemos una resistencia al cambio, que es normal en todo lo que hacemos cuando hacemos un proceso de una forma y lo hacemos de otra forma. Pero entendiendo un poquito qué es la inteligencia artificial, yendo un poquito para atrás, sin ir técnicos, no vamos a detallar. Cuando uno entiende lo que se ha logrado en este corto tiempo de hacer estos cambios en la industria y en el mundo, los cambios vienen muy grandes y vienen más todavía, y vienen más rápido. Y eso es lo que hace que los humanos nos tenemos más tiempo en adoptarlo. Y se recuerdan cuando el Internet empezó, yo desde ese entonces vendíamos, o sea, había gente que me decía,
Otros nos decían, ¿para qué quiero una página web? ¿No? Nadie quiere me va a comprar por ahí, ¿para qué la necesito? Y pasaron muchos años y poco a poco a la gente entrenándola y capacitándola y viendo, y fue mucho, llevó tiempo y años a mucha gente entender lo que hoy para todos nosotros que estamos acá es lo más normal del mundo, ¿no? Una cuenta de correo electrónico, o sea, ¿quién no tiene una cuenta? ¿Para qué compañía o qué hasta persona, ya sea que seas un profesionista, no tiene una página web? Hoy hay redes sociales, pero esos cambios es lo que hoy está viniendo acá. Y la diferencia es de que antes tardaba mucho tiempo el mundo en adoptarlos. A lo mejor tardó 10, 12, 15 años en adoptar el correo electrónico. Hoy, adoptar la inteligencia artificial está siendo muy rápido y eso lo hace muy disruptivo, pero también crea miedos y también crea muchas oportunidades. Entonces, hoy creo que la inteligencia artificial, parte del el problema mayor somos nosotros que tenemos miedo a utilizarla, que no sabemos para qué la vamos a utilizar. Oímos que la usa mi amigo, el de al lado, alguien te enseña algo que hizo con ella y dice, bueno, será para él. Pero creo que parte del objetivo de esta charla es decirles y mostrarles con ideas y con ejemplos qué importante va a ser, no nomás para hoy, para el futuro, como todo lo que viene va a ser a través de la inteligencia artificial. Ya no se va a llamar inteligencia artificial. Hoy, ¿se acuerdan cuando Apple nos hizo el favor de ponerle cloud, iCloud? Nosotros conocíamos el iCloud, que era la nube donde vivía todo. Apple la hizo popular y todo el mundo la adoptó. Hoy ya no hablamos mucho de la nube, la cloud. Hoy hablamos de AI, pero todo sigue en la nube. O sea, eso no ha cambiado. Va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. Va a estar dentro de nosotros en todos nuestros programas, vidas y todo lo que hacemos. Que va a ser algo que más nos vale que lo adoptemos rápido y pronto. Y bien, porque si no, cualquier persona en la audiencia o en tu oficina o en tu casa se puede volver mucho más inteligente que tú. Y ahí entonces va a haber otros problemas donde el jefe que por 30 años decidía quién es el cliente del mercado y él sabe más que todos, eso es lo que también viene a pasar, ¿no? Que ahora cualquier niño con una aplicación de $20 en tu celular se puede volver más inteligente que cualquiera en la mesa. Entonces, si los grandes, los ejecutivos, los directores de empresas no lo adoptan, entonces va a haber grandes cambios y disrupciones en su negocio. En vez de adoptarlo, va a ser un negocio que se queda atrás, como hoy que digan, no, yo no quiero página web, ¿yo para qué quiero? ¿Yo para qué quiero un correo electrónico? Entonces, es parte de eso. Y perdón que me eche un paso para atrás, pero creo que es importante que conozcan lo que va a venir. Hoy lo que vemos es la punta del iceberg. No tienen idea lo que la gente hoy está haciendo con todo esto en el mundo. Hace un periodo muy corto. ChatGPT se tardó 30 meses en llegar a 500 millones de usuarios. Aquí decir como 2 años y medio desde que salió. Claude, en 90 días ya llegó a esa cantidad. En 90 días. Entonces, eso es lo que va a venir. Y por eso parte de este panel es darles algunas ideas, cómo hacerlo, cómo quitarles ese miedo y cómo empezar a utilizarlo. Ahorita mencionabas el tema, pues, empezamos de lo básico, ¿no? Creo que a muchos nos ha pasado que empiezas usando inteligencia artificial para cosas un poco triviales, empiezas jugando y a medida que te vas clavando más, vas viendo lo que eres capaz de construir. Sebastián, en tu caso, tú acompañando empresas, ¿qué has visto? ¿Nos podrías contar algún ejemplo que has visto que te impresione realmente? Porque creo que cuando vemos lo que es capaz de hacer inteligencia artificial, nos puede abrir mucho más los ojos. Yo también puedo hacer eso mismo en mi negocio. Sí, hemos trabajado en distintas integraciones y conozco proyectos en los que no he participado, pero son impactantes. Les cuento algunos, desde empresas pequeñitas hasta empresas grandes. Creo que la inteligencia artificial nos genera estos aha moments, ¿no? Como que dices, órale, acabo de ver que esto puede hacerse, ¿no? Y he tenido varios. En empresas grandes, por ejemplo, con Gandhi trabajamos con una inteligencia artificial para que te recomiende libros. Entonces, imagínense una experiencia súper interesante. Los libros son un producto muy complejo. Escoger un libro, cuando vas a una librería, a mí me encanta leer, eh, es un proceso complejo, ¿no? Y normalmente te acercas a una persona que está ahí, platicas, pero pues esa persona ha leído 10% de los libros que están en venta en Gandhi, por ejemplo. Entonces les hicimos un agente de inteligencia artificial que conversa contigo y le dices, por ejemplo, les cuento como la conversación que yo tuve, ¿no? Tengo una hija de 14 años, le gustan muchísimo los caballos, Nueva York y las novelas románticas. Fíjense los 3 ingredientes más raros que les di a propósito. Entonces dice, estos 3 libros de este autor, esta autora y este autor son perfectos para tu hija, para su edad, para no sé qué, ¿no?
Entonces, ahí, ¿por qué eso es importante? Porque no suena tan impactante, pero realmente puede cambiar la experiencia del comercio de libros, si se dan cuenta. Entonces, a lo mejor dejamos de tener un e-commerce, o además de tener un e-commerce donde hay un catálogo, donde tú buscas y encuentras el libro que quieres, puedes conversar para descubrir un libro que no conoces y que es perfecto para ti o para lo que quieres aprender, ¿no? Entonces, ese pequeño ejemplo tiene el potencial de cambiar. Amazon empezó como una empresa que vendía libros y ahora podemos vender libros de una manera completamente distinta, ¿no? Y ahora les cuento uno hacia adentro de las organizaciones, que es muy interesante. Con Comex, ustedes saben, el retail es un negocio mucho más complejo, tienen más de 5,000 tiendas, operadas por 600 concesionarios diferentes, con empresas distintas, con reglas de operación distintas, con culturas distintas, y sin embargo es una misma marca. Hay una rotación altísima en el retail en México, 76% me parece que es en Comex. Imagínense recibir empleados con rotación de 76%, ganan el salario mínimo y tienen que ser expertos en un catálogo de productos tan complejo como las pinturas y recubrimientos, que tienen un montón de SKUs y es bien difícil ser experto en ese catálogo. Entonces, ¿cómo haces que esa persona que está en la tienda opere bien y atienda bien al cliente? Entonces, con una empresa que está especializada, se llama Cody, es un startup mexicano, que está especializada en crear asistentes, agentes de inteligencia artificial para empleados de primera línea, los que están en piso, porque todo el boss está alrededor de los white collar jobs y de los blue collar jobs, pero ¿quién le va a ayudar a la gente que está en el terreno, atendiendo a los clientes en las tiendas? Ellos se especializan en eso, entonces crean un agente de inteligencia artificial que acompaña al empleado de tienda desde que abre la tienda con una experiencia gamificada para asegurarse de todas las tareas que tiene que hacer, para capacitarse en el producto, para que si tiene una duda cuando está con el cliente, le pueda preguntar a la inteligencia artificial y le ayude a resolver y dar un mejor servicio, que le permite que no se le olvide el checklist de salida, que le permite detectar fallos en la operación y reportarlos de manera clara. Imagínense una cosa tan sencilla como cuando tienes 5,000 tiendas, bajar una promoción, que todos los empleados de tienda sepan que hoy tenemos un 10% de descuento en la pintura blanca. Es complicadísimo, ¿no? Los que operan negocios de este tipo lo saben. Este tipo de tecnologías alinea de una manera muy fácil a toda esta operación, ¿no? Entonces, ya está sucediendo y genera un montón de valor. Se hizo un piloto primero en toda Baja California, ahí subió el NPS, mejoraron las ventas, la curva de adopción de los empleados que entran, pasaban como 3, 4 meses en los que le agarraban la onda, donde las tiendas sufrían, bajaban las ventas. Ahora la curva de adopción se hace en 2 semanas, en contacto con esta inteligencia artificial. Entonces sí, ya estamos empezando a ver casos reales en piso. Y luego empresas más chiquitas, porque también se vale hablar de empresas más chiquitas, ¿no? Trabajo con distintos proveedores y a partir de que ahora ya lo hacemos nosotros, pero fíjense, una inteligencia, nosotros somos consultores, entonces tenemos siempre una primera reunión con el cliente donde el cliente nos cuenta cuál es su problemática. Ahí tenemos inteligencias artificiales que transcriben esas reuniones. Con eso, automáticamente, ya no lo hacemos nosotros, la inteligencia artificial promptea a una habilidad que programamos, no me voy a meter en cosas complejas, y automáticamente hace la propuesta. Entonces yo tengo una llamada con un cliente y a la media hora de la llamada recibe una propuesta comercial de una consultoría compleja. No es como ahí te mando la cotización de palomitas, ¿no? Entonces, eso es posible con herramientas muy sencillas y no costosas, y ustedes lo pueden hacer después de tomar un curso introductorio de inteligencia artificial, y ese es el valor que empiezas a generar, ¿no? Entonces, se trata de cómo realmente esas tareas repetitivas las puedes delegar a la inteligencia artificial para tener una ventaja competitiva. Simón, tú mencionabas que al final, tarde o temprano, como dices, la inteligencia artificial nos va a llegar y ya no va a ser un valor agregado en un negocio, sino todos van a tener que implementar inteligencia artificial o te vas a quedar atrás. Pero ¿cómo se empieza? Creo que es una de las dudas
más comunes y que muchos dueños de negocio, ok, ya sé el valor, ya vi ejemplos de lo que se está, a lo mejor ya empiezan a surgir ciertas ideas de lo que se puede hacer, pero ¿cuál crees que serían esos primeros pasos para empezar a adoptar la tecnología, no solo de manera personal, sino de manera empresarial? Creo que lo primero que debe ser nuestra labor de todos es perderle el miedo. Porque, como bien dijiste, Sebastián, el momento de wow, el momento de que haces tú algo o alguien te enseña algo que hizo con eso, y es cuántas horas te pasaste o cómo lo hiciste, es importante. Pero cuando tú lo haces, hay un momento en la mente de la persona que dices, wow, no puedo creer lo que acabo de hacer. No puedo creer la calidad, no puedo creer el contenido o el enriquecimiento que me dio hacer esto. Y cuando eso entra en tu cabeza, dices, wow, es cuando se te empiezan a abrir las dimensiones diferentes y le empiezas a quitar ese miedo. Entonces creo que lo primero que uno tiene que hacer es quitarle el miedo y comenzar a usarla para las cosas más triviales que la puedan imaginar, para sus cosas personales, para hacer ejemplos pequeñitos de súbanle sus 3 estados de biomédica que recibieron los últimos años, tienen en su correo en PDF, y dile, acomódamelos, sepáramelos, actúa como un doctor profesional, un doctor general, y dime recomendaciones. Inténtenlo. Es la cosa más sencilla. Hace 3 años hacer eso era, wow, hoy es la cosa más sencilla, inténtalo. Y hasta que ustedes no lo ven y le vuelves a preguntar, yo era agrégame una gráfica, yo era dime qué nivel es o qué me recomiendas hacer, hasta que no empieza uno a hacer esa interacción con pequeñas cosas, no vas a poder empezar a hacer cosas más grandes, a que sepas la capacidad. Hoy puedo hacer 1000 cosas, el problema es de que no sabemos cómo preguntarle, que no sabemos cómo hacer esos prompts famosos. Para que te dé información buena, le tienes que pedir cómo te la dé. Si vas a hacer un trabajo, por ejemplo, otros ejemplos así fáciles. Contabilidad, por ejemplo. Su declaración anual, alguien que haga una declaración anual. Normalmente se la da al contador y te la hace. Hazla tú solito. Ahora tus estados de banco, súbeselos y dile. Actúa como un contador profesional de México. Utiliza las leyes mexicanas. Ten mis estados financieros del banco. Nada más dale tu estado del banco y dile, prepárame mi declaración y compáramela con la que me mandó mi contador. Son cosas tan sencillas. Ahorita hablamos de la seguridad, obviamente no todo el mundo le suba todo a ChatGPT, por favor, pero son cosas muy sencillas que te empieza a dar un panorama y una dimensión muy grande. Y Paco, antes de conectar lo que dijiste de Comex, parte de la idea es darles ideas que pueden hacer en sus negocios y en su vida personal. Y también para que sepan a dónde va a llegar esto. Yo durante muchos años he ido a muchas conferencias y me he sentado con gente que consideramos genios, que tienen doctorados y maestrías, íbamos a jugar a las computadoras de la NASA. ¿Se acuerdan ustedes? A lo mejor los jóvenes no, pero había una computadora Watson que costaba $100 millones, la inventó IBM y le ganó a Gary Kasparov en ajedrez. ¿Alguien la oyó por ahí? ¿Se acuerdan de la Watson? O sea que no, pero era hace, ¿qué fue? ¿15 años? ¿Cuánto? 12 años, ¿no? Era la computadora más inteligente del mundo. ¿Y qué hacía? Le ganó al mejor ajedrecista del mundo. Hoy, la verdad que cuando uno iba de viaje y veía eso, regresaba con mi familia, con mi esposo y le decía, no sabes lo que acabo de ver. No te imaginas al este científico de la NASA loco que lleva 20 años programando y haciendo lo que pudo hacer. Le ganó una computadora que costaba $100 millones. Y llegabas emocionado y decías, un día alguien lo va a ver, alguien lo va a democratizar, a hacerlo barato. Y un día mis hijos o mis nietos van a tener acceso a eso. Ese momento ya llegó. Quiero que sepan que todos en su celular tienen el poder de esa computadora multiplicada por 1 billón de veces de poder, pagando $20. No necesitas pagar más. No necesitas pagar $100 millones para la computadora. No necesitas comprar. Y eso es la gran diferencia. Que hoy cualquiera puede tener acceso a lo que soñábamos, Sebastián, que también es viejo de sistemas como yo. Soñaba hacer 1000 cosas que les costaban o millones de dólares hacerlas, o era inalcanzable, o la gente no sabía traer a esos desarrolladores especiales que hacían softwares increíbles. Y hoy cualquiera lo puede hacer desde su celular. Ese es el gran momento que tienen que entender la gran diferencia de hace 10 años a hoy. Sí, había cosas hace 10 años, pero muy poca gente tiene acceso a ellas. Y hoy todo el mundo con un celular tiene acceso a ellas, o sea, con gratis. Una de las ideas que les quiero decir que conectándolo, y la verdad que
cuando vamos adentrándonos en la inteligencia artificial, nos vamos dando cuenta cuántas cosas la gente está haciendo solita en su casa, encerrada, y a dónde va a llegar esto. Entonces tú decías que estaban entrenando a la gente, a los del primer nivel, capacitándolos, ¿no? Para una tienda de Walmart, una tienda de cómics, en cualquiera, la mejor capacitación. Quiero que se imaginen este escenario, que eso es muy novedoso, pero lo que les voy a platicar, muchos me dirán, estás loco, no va a suceder, y yo les voy a intentar cambiar esa idea. ¿Alguien ha usado una cámara GoPro alguna vez en su vida? ¿Las conocen? Levanten la mano. ¿Quién tiene una GoPro? ¿La han usado? Entonces, fíjense cómo funciona. Ustedes graban algo en la bici, esquiando, lo que está es el senderismo, lo que estén haciendo, ¿no? Hasta la que se pasteles también usa la GoPro. Acabas, la conectas en la noche, se tarda 1 hora, 2 horas o 3 horas y sube a la nube todo. ¿Lo han visto o no? ¿No? Sube toda la información a la nube y después te da un resumen. ¿No se han visto un highlight? Te da un resumen, es gratis hacer eso, no tienes que comprar la cámara. Bueno, ahora imagínense qué tan lejos estamos de que a esa persona que está en la caja de Walmart, ¿no? Atendiendo, o el de cómics, le pongan una GoPro aquí, ¿no? Una cámara bodycam se llama, ¿no? Que esté grabando todo el día lo que está haciendo esta persona. Acaba de su día, acaba su turno, la conecta y se va a subir todo a internet. Y la inteligencia artificial de Walmart, la compañía, la va a analizar todo lo que hizo en el día, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Con quién habló? ¿Cómo contestó? ¿Cuánto tiempo fue al baño? ¿Cuánto tiempo perdió? ¿Cómo acomodó las cosas? Porque está viendo todo lo que tú ves. Y al otro día le va a dar un reporte y le va a decir, mira, pusiste mal este artículo acá. Te tardaste mucho en meterte a la computadora porque no tenías el código. Tienes que tomar este curso que te falta. No atendiste bien a esta persona, no le recomendaste el artículo que él quería. Le dijiste que no había, pero se había. ¿Qué crees? Te tardaste mucho tiempo en entrar en el baño. Te pasaste más de 1 hora y media. Te puede mandar un reporte rojo. O al revés, también te puede mandar un buen reporte diciendo, oye, con este cliente quedaste increíble. Mira el review que te puso. Y eso no estamos nada lejos de eso. Eso ya varias empresas lo hacen. Pero imagínense cuando el mismo escenario es, pero puede ser en tiempo real. Lo mismito. No tienes que conectarla al que se suba automáticamente. Está en tiempo real analizando todas estas imágenes de lo que estás haciendo todo el día. Alguien ha usado los lentes de Meta, ¿no? Sí, ya se valen $200. ¿Los han visto? Los lentes de Meta Glasses. Te hablan, ¿no? Te dice lo que estás viendo. Antes valían $2,000 los primeros Google Lenses, no sé, o sea, son de los que los comprábamos, los usabas para 3 cosas y los tirabas a la basura. O sea, ya valen $200. Imagínate tener esos lentes aquí puestos y que en tiempo real te esté diciendo, desde que te los pones acá, ¿qué contesta el cliente? Que te esté diciendo, oye, quedaste en la junta que tuviste con unos socios o clientes, mándale la información, contestarle, márcale mañana a las 10 de la mañana y todo te lo va apuntando. Y todo te lo va diciendo y te dice, le quedaste de hablar a Juan, le quedaste de mandar esto al otro, le hiciste mal esto, tienes como, yo siempre les digo, como al diablito bueno y también puedes tener al diablito malo. Puedes ir caminando por la calle con tus lentes y dice, vete por la izquierda porque hay una manifestación. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque antes soñábamos de niños con estas cosas. ¿Cuándo va a pasar? Hoy ya no es un sueño. Hoy va a haber empresas dentro de muy poco que les van a obligar a todos sus empleados a tener una cámara grabando todo lo que están haciendo. A los buenos los promueven, a los malos los capacitas otra vez, a los que están perdiendo el tiempo todo el día, pues que les llame la atención a los destinas. Y pues platicas esas historias a la gente y dice, no, estás loco, esto es para Star Trek o para Star Wars. No es cierto. Y la gente dice, no, no es privacidad, no te van a dejar ponértela. Muy bonito, no quieres trabajar conmigo, vete a otra empresa. Pero la inteligencia artificial sí va a traer nuevos negocios, va a traer nuevas oportunidades, también más despidos para gente que no quiera trabajar muy bien. Esas ideas, uno las raciona, dice, ¿qué tan lejos estamos? Y les voy a decir la verdad, no estamos nada lejos de eso. Imagínenselo tener aquí sus lentes que les van diciendo todo el día lo que estás haciendo y que lo hagas bien o lo hagas mal. En una junta te va a estar diciendo, dile esto, contéstale el otro, ten esta información. Y al final, el bottom line que les digo es, el que sepa utilizarlo bien, se va a volver la persona más inteligente de la mesa. Porque ya no necesitas los 20 años de experiencia haciendo lo que hacías. No necesitas ser un experto de tu industria.
Todo lo que tienes que hacer es tener tu aplicación y preguntarle. Estoy acá con estas personas en esta industria, dime información. Entonces, en un segundo, los que no tienen esa información a la mano y tú la tienes, hay una diferencia muy grande. Entonces, nada más algunas ideas que les doy, que a veces decíamos, no, esto va a pasar, no, las cámaras valen $20,000 y procesarlas te tardas 4 días los videos. Hoy es todo texto, todo lo que hacemos con ChatGPT y Claude es por texto lo que estamos mandando. Aún cuando le pedimos que nos genere una imagen, la genera y te la baja, todo es texto. Pero muy pronto, así va a ser en video en tiempo real. Que le vas a decir, dime las cosas. ¿Por qué les decimos esto? Es para que abran su mente y sepan y puedan decir, oye, ¿cómo puedo adoptar esto en mi empresa? No es hoy, no le voy a poner cámaras hoy a todos, pero hay que tener un sistema, hay que tener una knowledge database, una base de datos con todas las preguntas. Pero no estamos lejos de ese lugar. Lo van a ver pronto. Sebastián, tú eres experto en el tema y creo que es una pregunta muy común del foro es, ¿somos reemplazables? Tú escribiste un libro, Irreemplazables, cómo sobrevivir a la era de inteligencia artificial. Pero con todo esto que menciona Simón, que sin duda es algo que vamos a empezar a vivir en los próximos años, ¿cómo piensas tú alrededor de esta curva, ¿no? Y esta implementación, tecnología con personas, con el trato humano, con la diferencia de cada uno de nosotros, que creo que es algo que abordas mucho en el libro? Eh, o sea, puedo hablar una hora de la pregunta que me acabas de hacer, pero voy a tratar de ser muy concreto. Eh, y me agarro de algo que dijiste, Simón, me parece muy importante. La barrera tecnológica que teníamos antes de la inteligencia artificial era real. El 2% de las personas en el mundo saben programar. El 2% de las personas en el mundo. Toda la innovación, toda la economía de Internet, todas las aplicaciones, toda la transformación que hemos vivido en los últimos años ha estado programada por el 2% de la población mundial. Y ahora la inteligencia artificial habla con nosotros en nuestro lenguaje. Cualquiera que pueda hablar puede programar a partir de utilizar la inteligencia artificial. Se cae la barrera tecnológica. Entonces, la distancia entre que tú uses o no uses inteligencia artificial es la disposición a platicar con una tecnología, literalmente. Si tú sientes que la tecnología no es para ti, yo no soy técnico, yo no soy programador. Y sin embargo, utilizando inteligencia artificial, he podido crear un montón de cosas. Y todos ustedes lo pueden hacer. Ahora, me voy a otro punto, ¿no? Entonces, imagínense si el 2% de la población ha programado todo lo que utilizamos hoy, ahora que todos podemos programar a través de estas herramientas, ¿cuánta innovación y transformación vamos a vivir en los siguientes 5 a 10 años? Posiblemente los últimos 20 multiplicados por 100. Ese es el nivel de transformación que viene y por eso es tan importante y van a surgir todos estos ejemplos. Y hablando de reemplazable o irreemplazable, creo que los seres humanos nos hemos ido adaptando y durante los últimos años nos hemos obsesionado con el intelecto, ¿no? Con la capacidad intelectual, con el IQ. Les tengo una noticia, cualquier niño nacido a partir del 2025 nunca va a ser más inteligente que la inteligencia artificial en términos de IQ. Cualquier niño nacido a partir del año pasado nunca va a superar en IQ a la inteligencia artificial. Los modelos que usamos todos los días sacan en promedio 150, 148, 150 en las pruebas de IQ. Eso es más inteligente que el 99.9% de los seres humanos, desde la perspectiva de coeficiente intelectual. Por suerte, aunque nos hemos obsesionado con el coeficiente intelectual, nosotros tenemos muchos otros tipos de inteligencia que les hemos prestado atención. Estábamos muy enfocados en utilizar este tipo de inteligencia. Y ahora se van a volver muy importantes. ¿Por qué? Porque seremos superados en esa, pero en muchas otras cosas no. Y eso que nos hace más humanos es lo que posiblemente sea más relevante en el contexto de la inteligencia artificial. Y esa es una conversación que no tiene nada que ver con tecnología. Y para volverlo súper, súper concreto, la inteligencia artificial con ese IQ superior es muy, muy, muy buena en todo lo que sea repetitivo, en todo lo que tenga que ver con volumen de información, con reglas claras y con resultados fácticos. O sea, esto está bien o mal. No hay grises en el mundo de la inteligencia artificial. Es un modelo matemático probabilístico aplicado al lenguaje.
En ese mundo, todas las tareas que entren en estas características, pues las va a hacer mejor la inteligencia artificial que nosotros. Y como tú decías, si se trata de datos, no le vamos a ganar a la inteligencia artificial. Aunque seas la persona que más conoce la industria médica en el mundo y tengas actualización y 20 años de experiencia, no vas a poder saber más que la inteligencia artificial sobre la industria, ¿no? Eso está clarísimo. Sin embargo, también hay un mundo de ambigüedad. Y los seres humanos vivimos en un mundo ambiguo, donde lo ético, lo moral, la filosofía, el arte, la creatividad, todo esto es completamente ambiguo. Y ese es el mundo en el que nosotros tenemos que seguir siendo relevantes en el contexto de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se ve ese desarrollo? Hoy trabajamos o estamos acostumbrados a trabajar con seres humanos. Y ahora hay otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia artificial, que tiene características comparables, pero muy distintas a las nuestras. O sea, el primer paso es hacer equipos híbridos. Y esto suena súper complejo, pero no es más que los que les acabo de decir. En mi empresa, las cotizaciones las hace la inteligencia artificial. Yo ya tengo un equipo híbrido, porque mi cotizador es una inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo. Entonces, primer nivel, equipos híbridos. Los equipos híbridos nos ponen un reto muy importante, porque lo más difícil de crear un equipo híbrido no es hacer al agente cotizador. Ese lo van a aprender a hacer al primer curso de inteligencia artificial que tomen. Lo difícil es aprender a trabajar distinto, hacer las cosas diferente a como las llevas haciendo 20 años. Ese es el reto más grande que tenemos con todas las empresas que trabajamos en integración de inteligencia artificial. Antes hacías las cosas así y ahora ya no. Ahora tú vas a hacer esto, la inteligencia artificial va a hacer esto y ahora tú vas a agarrar eso y vas. Ese es el reto más grande. Y luego, conforme esto se vaya desarrollando y se vayan automatizando más tareas, se abre un campo enorme para que explotemos nuestros otros tipos de inteligencia. La inteligencia corporal, la inteligencia musical, la inteligencia espiritual, la inteligencia... Hay muchos otros tipos de inteligencia que nos vuelven muy relevantes. Entonces, yo, desde mi perspectiva, somos irreemplazables por la inteligencia artificial en muchísimas cosas. Lo que pasa es que estamos muy enfocados en las tareas repetitivas, porque la repetición genera eficiencia y la eficiencia genera ganancias. Y como estamos en un mundo donde todo lo medimos por valor económico, nos cuesta trabajo entender el valor del otro, pero va a ser súper valioso, porque justo eso es lo que va a seguir siendo escaso. Imagínense que la inteligencia humana era dificilísima de formar. ¿Cuántos años tenías que estudiar para ser un médico? Cardiólogo. Eso es básicamente un proceso de entrenamiento de una inteligencia que tomaba 30 años, ¿no? Para llegar a tener un tipo de inteligencia específica y aplicarla, y por eso eras un bien escaso. Ahora, la inteligencia artificial domina ese mundo en segundos. ¿Qué nos toca a nosotros? Nos toca ocupar un espacio diferente, porque es irreal pensar que la inteligencia artificial puede reemplazar a un médico, puede reemplazar el proceso de diagnóstico posiblemente, y incluso en el diagnóstico todavía lo hace mejor la inteligencia artificial más el doctor que solo la inteligencia artificial. Pero en unos 10 años posiblemente ya no sea así, a lo mejor el diagnóstico se lo lleva la inteligencia artificial, porque el diagnóstico es un proceso repetitivo, es dato A, dato B, dato C, enfermedad D. O sea, eso es diagnosticar. Eso lo va a acabar haciendo la inteligencia artificial mejor. ¿Qué hace el médico? O sea, el médico tiene un trato con un paciente, porque el paciente puede querer vivir o puede querer morir. Puede tener porque pasa. Y eso no lo va a saber la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a decir, tiene esto y este es el tratamiento. El saber dónde está tu paciente psicológicamente, qué quiere, cuál es el tipo de vida que espera tener, qué expectativas, eso nunca lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, lo que nos hace irreemplazables es que somos mucho más que nuestra capacidad intelectual, por suerte. Y esas son las inteligencias que tenemos que empezar a visitar, ¿no? El día que di conferencia en Walmart al top 120 de Latinoamérica.
Entonces el CEO de México se acerca conmigo y el CFO me dice, estoy muy preocupado porque mi hijo, tengo 2 hijos y uno de mis hijos decidió estudiar filosofía. Y estoy tranquilo porque el otro decidió estudiar contabilidad. Y le dije, pues estás al revés, ¿no? Porque el que estudia contabilidad la va a tener más difícil para encontrar cómo aportar valor que el que estudia filosofía. Entonces, estas cuestiones que parecían poco prácticas se van a volver muy valiosas porque son más escasas que la inteligencia aplicada que logra la inteligencia artificial. Esa es la tesis. Sí, añadiendo un poco a tu pregunta que hacías, todo el mundo ha escuchado que la inteligencia artificial va a reemplazar a muchos empleos. La gente empieza a despedir gente. Y sí es cierto, pero hay que hacerlo con mucho contexto. No es tan sencillo como se escucha que alguien va a despedir a la mitad de los empleados. Y les voy a poner un ejemplo para que puedan entenderlo muy bien. Estamos con una aseguradora que se dedica a asegurar autos y médicos, y nos decía que cada uno de sus asesores se tarda como más o menos al día revisaba como 3 o 4 expedientes de lo que había. Agarran el folder completo, todo el caso, el paciente, quién eres, o el coche, el incidente, y lo tramitaba. Y nos decía que con la inteligencia artificial, en vez de hacer 3 al día, podían hacer 10 o 12 al día, ¿no? Tenían todo escaneado y le podía dar y podían tener. Entonces dice, que voy a despedir a la mitad de la gente, o puedo despedir a casi al 70% de la gente. Y la mente humana nos dice, ahí va a llegar la inteligencia artificial, ¿no? Hacer esos procesos, como dices, bien metódicos, de A más B es igual a C, hacerlos mucho mejor, repetitivos y eficientes. Pero me decía, no paramos ahí. Me decía, ahora, ¿por qué no nos vamos para atrás y vemos? Yo no quiero que exista un expediente para cada uno de los claims o de los casos que abre la aseguradora. ¿Por qué no desarrollamos un sistema para que desde coches, automáticamente desde la aplicación, le tomes foto al accidente, se vaya a la inteligencia artificial, analice el golpe, la marca, el modelo, los SKUs, de cuántas piezas hay que cambiar, cuánto vale cada pieza, y que en 5 o 10 minutos te regrese un reporte del costo del cambio en automático y puede un asesor, en vez de agarrar todo el archivo que recibió después de 3 semanas, que metiste tus papeles y tu póliza, lo puedas agarrar y en un minuto ya no existe el expediente físico, ya todo está. Entonces, son de las ideas de que uno cree que va a venir a ser eficiente, vamos a despedir a la mitad de la gente que estaba haciendo esas revisiones del expediente del cliente. Pero no va a ser así. Eso es el inicio. El chiste es ir a cambiar el proceso, a cambiar cómo hacían las cosas del principio, para que ya no tenga ni que existir esa parte. Te la vas a brincar por completo. Es uno de los ejemplos. Hay muchísimos ejemplos. Mucho de lo que les queremos dar es eso, ¿no? Ideas y ejemplos que cuando empiecen a usarlo y llegue ese momento de decir, wow, esto sí está muy cañón, qué capacidad. Somos muchos asesores nosotros. Somos mucho estilo McKinsey, Bain & Co., Boston Consulting, son las mejores consultoras del mundo que las Walmart las utilizan y cobran miles y millones de dólares para hacer reportes, análisis, estudios de mercado, market share, miles de cosas. Esos sí pobres. El que sabe cotizar y ha contratado uno de esos, también le sabes preguntar a Claude lo mismo. Y lo hace con una precisión espectacular y te lo hace gratis. Entonces, son miles de cosas, pero ¿quién va a ser el que triunfa? Dice, cualquiera lo puede hacer, sí. Pero si nunca pediste una consultoría y nunca viste qué te entregó un consultor, es muy difícil pedirle a Claude que tenga un trabajo como ese. Esa es la cosa. Entonces, todo ese conocimiento que tenemos, lo tenemos que saber aplicar. Se resume en saber hacer un prompt. Pero hay mucho atrás de eso. Entonces, muchas veces hacemos yo y un compañero mío la misma actividad y mi reporte puede ser espectacular, claro, preciso, resumido, y el de él no. Todo es la misma aplicación, pagamos lo mismo. Es como le preguntaste qué hacer. Y eso es lo más importante, tienen que saber eso. Saberles preguntar hoy es clave de hacerla pasar. Preguntar, tienen que tener experiencia y quitarse el miedo. Y también tienen que saber cómo es el mundo tradicional. Para decirle, oye, hazlo igual. Entonces, cuando le pregunto yo, hazme un reporte, le digo, házmelo actuando como un consultor de McKinsey. Hazme en 10 slides. Usa un diseño perfecto ejecutivo para una presentación al consejo
que tenga los puntos, los bullet points, que tenga esto. Si tú le preguntas eso y le dices de lo que quieras de cualquier industria, te lo va a hacer exacto. O si no le sabes decir, es lo difícil. Ahora, ¿cuál es la maravilla? Que al mismo, eso nunca lo habíamos visto antes, al mismo le puedes preguntar, ayúdame a hacer el prompt. Esa es la maravilla también. Eso no existía. O sea, tú te vas, comprabas algo y te dan un manual. No, pues no le puedes decir, oye, dime cómo, o sea, ayúdame a aprender a usarte. Y hoy eso sí te lo hacen. Entonces, son de las cosas que a veces nos da miedo, pues no, a veces nos da pena, a veces creemos que nos va a cobrar más. No te cobra más. Pregúntale, oye, yo tengo este prompt, quiero hacer algo, pero quiero que me lo mejores. Sugiéreme qué poner, sugiéreme qué hacer. No tengan miedo. Si el prompt sale de 2 hojas, no se preocupen. Va a ser para que el output o el resultado sea mucho más preciso y más certero. Y en la siguiente, si quieres, quisiera al público, para también saber cómo preguntarte, hay que entender lo que tiene Claude y lo que tiene ChatGPT en su base de datos. Hay que saber lo que tiene, no lo inventa. Y eso creo que es una pregunta importante, entender qué tienen ahí guardado y por qué son tan inteligentes también, ¿no? En esta parte que mencionas del prompt, yo justo este lunes estuve con el director de diseño de Anthropic, que es la empresa que es de Cloud, y justamente nos decía que, y es un hack creo que es muy bueno para empezar a implementar, si no sabes cómo preguntarle, hay un botoncito de voz, y él es el director de diseño y de funcionalidad de la plataforma, y decía que está comprobado cuando le preguntas con voz, no le preguntas lo mismo si estás en una etapa muy temprana, de hazme este mensaje, cuando le estás preguntando en voz, le dices, hazme este mensaje porque necesito, y la misma cabeza, la misma boca empieza a hablar, empieza a fluir, y le empiezas a pedir cosas mucho más profundas que se lo pediría solamente en texto. Entonces yo los invito, es un muy buen hack, que si están usando alguna inteligencia conversacional, usen la versión de voz para preguntar, porque le van a preguntar cosas mucho más profundas y les va a regresar, como dice. Pero no es la versión de voz que le preguntas y te contesta con voz. Esta también está. Es más el transcript a lo que yo todo el día estoy, si no tengo, o sea, si no estoy en un lugar que no quiero que alguien me oiga, todo el día le estoy hablando con transcripción todo el día. Pero puedes hablar, en vez de escribir 50 palabras, 80 palabras por minuto, puedes hacer 300 por minuto. Pues vas hablando, vas caminando y le pones el microfonito de transcribir y le dices, quiero que me hagas esto, como bien dices. Puedes hacer prompts súper más largos y más concisos que si los escribes y te cansas escribiendo. Entonces es un excelente, yo ya casi nunca escribo, siempre le hablo porque puede hacer mucho más cosas, mucho más rápido. Buenísimo. A ver, quiero regresarme un poquito de lo que hemos estado platicando para ir resumiendo. Al principio hablábamos y la pregunta de cómo empiezas a implementar es intentando, ¿no? Empiezas a intentar este hack del prompt para poderle preguntar, empiezas a ver qué te puede crear, genera este wow effect y empiezas a trabajar, a automatizar y a construir. Pero creo que un segundo reto que tú y yo lo hemos vivido juntos acompañando a diferentes empresas es, ya que sabes que se puede automatizar, ahora quieres automatizar todo y empiezan muchas veces a automatizar las cosas incorrectas. Y entonces le dedicas mucho tiempo, esfuerzo, porque también toma tiempo crear todo este tipo de automatizaciones y después de X tiempo dices, no me funciona nada, la inteligencia artificial no funciona, le salió más caro y a lo mejor, y también es parte del proceso que tú decías con la aseguradora, viene desde más arriba. No es la tecnología que construiste, es el proceso que estás siguiendo. Sebastián, ¿tú cómo has vivido el tema de qué automatizar? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué cosas en mi negocio puedo realmente empezar para que sí tengan un retorno a lo largo del tiempo? Hay que hacer a nivel personal o a nivel negocio una lista de las tareas que más tiempo te toman. Y de esa lista de tareas que más tiempo te toman, hay que identificar cuáles son tareas repetitivas. Es decir, todas las veces que la haces es el mismo proceso. Por ejemplo, hacer el estado de resultados de la compañía. Es una tarea repetitiva, ¿no? No lo hago yo, pero es una tarea repetitiva en mi empresa. Identificas a nivel personal o a nivel empresa las tareas repetitivas, identificas cuáles toman más tiempo o te cuestan más en términos de recursos y empiezas por esas. Esa es una de las formas de hacer. La segunda es hacer la misma lista y empezar por las más fáciles, por las que te presenten menos reto en términos de cómo utilizarlas con inteligencia artificial. Es importante empezar con una, porque una vez que empiezas con una y la ves funcionando y jala, automáticamente te vas a empezar a seguir con las demás. Lo que hace muchas veces la gente, en mi experiencia, tanto empresas grandes como personas, es que, y está muy bien, pensamos en lo más complejo primero, ¿no? Por ejemplo,
tengo, bueno, con Comex mismo, ¿no? Una de las primeras implementaciones de inteligencia artificial que intentaron hacer tenía que ver con automatizar el proceso de cotización para contratistas. Y era muy complejo porque los contratistas no querían hablar con una herramienta de esas características. Entonces crearon todo un monstruo, le metieron lana y cuando se la presentaron a los contratistas dijeron, yo no quiero, no es una experiencia que estoy interesado en. Entonces, a veces obviamos, y esto puede pasar con empleados de tu empresa también, ¿no? Entonces, esta tarea, resultados, lo vas a ver publicado en una página de internet y quien lo revisa dice, no hay manera, yo necesito mi... Entonces, haces cosas que en el fondo no van a lograr el objetivo que quieres. Entonces, sí es muy importante empezar por cosas simples que puedan aportar valor y poco a poco ir complicándolas y en el momento en el que te sientas confiado, priorizar las tareas que más tiempo te toman y donde no agregas valor. O que puedes, bueno, eso ya no me quiero meter a niveles más avanzados, porque realmente también puedes automatizar el valor hasta cierto punto. Por ejemplo, yo dentro de la consultoría que doy una consultoría para ayudar a las personas, y trabajo con ejecutivos, a encontrar su propósito personal. Lo hago para empresas, pero también lo hago para las personas. Y eso es un proceso. Yo hago siempre 3 sesiones, las mismas preguntas, y el análisis de esa información la hago siempre igual, aunque el output es completamente diferente. Entonces, ahí, aunque agrego valor, la parte del análisis se la estoy dando a la inteligencia artificial y yo trabajo con lo que sale de eso. Antes yo lo hacía manualmente y ahora lo hace la inteligencia artificial y yo acabo de cerrar el ciclo diseñando el propósito para la persona, ¿no? Entonces, dentro de un proceso puede haber una parte que hace bien la inteligencia artificial y tú te encargas de la. Identificar eso es muy, muy importante. No sé si contesté bien. Sí, sí, perfecto. Hoy, si hacemos una recapitulación de los últimos 2 o 3 años, fíjense cómo las personas nos tardamos tiempo en adoptar las cosas. Nos llevó muchos años saber preguntarle a Google las cosas, ¿se acuerdan? ¿No? La verdad, en nuestras épocas iniciales, para preguntar bien, tienes que ser experto de saberle preguntar a Altavista, a Yahoo, no había Google. Tenías que ponerle paréntesis, corchetes, menos esto, menos el otro. Eso ya se olvidó. Hoy ves a Google, le preguntas y salen bien las cosas. Cuando viene ChatGPT, intentamos usarlo como un Google. Mucha gente abre el chat y le pregunta como Google, ¿no? Lo mismo. Y claro, y crees que te va a contestar más sincero, y como no hay ads, no hay quien paga para que aparezca primero. Y estos cambios que han venido en los últimos 3 o 4 o 5 meses son muy grandes, porque hay gente que ya empezó a usar Claude, porque oye que el amigo lo usa y todo el mundo lo empieza a usar, y lo quiere usar igualito como un chat, como es ChatGPT. Y es la gran diferencia que te tarda la mente en entender que no es lo mismo. Hay lo que se llama cowork, hay lo que se llama code, y es un mundo completamente aparte. Pero para aterrizarlo un poquito, sin ser muy técnicos, a las empresas y cómo adoptar lo que preguntaste, Elio. Entonces, en ChatGPT ya existe el compartir proyectos, pero ahora con Claude es súper fácil irte a compartir un proyecto con un equipo. Entonces, cuando empiezas a usar Claude solito, al principio, no sé, pues me imagino que muchos lo conocen y si no, métanse a conocerlo porque es un cambio grandísimo. Le empiezas a enseñar a tu gente a usarlo, a hacer presentaciones, a hacer cosas fáciles. Cuando viene uno con una presentación vieja y ya estás acostumbrado y sabes lo fácil que es hacerla bonita, hacerla más sintetizada, ya no permites que tu equipo de trabajo siga trabajando como que en la vieja escuela. Entonces les dices, ve y úsalo y empiezan a utilizarlo. Cuando empiezan a utilizarlo y ven lo que el de al lado hizo y ven lo que el de al lado hizo, le decimos a nuestra empresa que casi como el 40% ya cada uno lo usa a nivel empresarial. Hay una cuenta de Cloud Teams es empresarial que pagas. Empezamos a crear monstruos dentro de la empresa. ¿Y por qué digo monstruos? Porque cada uno empezó a hacer unas cosas increíblemente y venían a las 8 de la mañana a decirnos, ve lo que acabo de hacer en la noche. Ve lo que me tardó 8 o 10 meses preguntarle a los de desarrollo que me lo hagan. Yo ya lo hice solito. La satisfacción que genera, ¿no? O sea, ahora, wow. dices,
y se vuelve adictivo. Y ahora el equipo empieza cada uno a hacer sus propios sistemas, sus propios dashboards, sus propias skills, los que conocen, sus artefactos, empiezan a publicar por todos lados las cosas y empiezan a hacer islas. Y los que sabemos de software y los datos estructurados, lo importante, sabemos que eso estás apuntando al desastre, porque lo último que quieres es que él se vaya y todo ese conocimiento que él hizo y creó se lo lleve. Entonces hay una palabra que llevamos como 2, 3 meses utilizándola, que es bien importante cuando lo pones a nivel empresarial de todos tus o empleados o los directores, que tiene que haber un framework, tiene que haber un molde y un modelo de cómo hacer esto. Si lo haces irresponsablemente, se hace un caos dentro de la misma empresa. ¿Por qué? Tienen que entender lo que pasa. Hay departamentos de sistemas en las empresas que durante años we rely on them, ¿no? Dependíamos de ellos para que nos hagan desarrollos, reportes, algo nuevo. Cuando a alguien le das acceso a tu base de datos directa, que haga lo que quiera con Claude, ellos mismos empiezan a hacer sus reportes y empiezan a hacer cosas que dicen, me tardaba años en pedírselo a alguien, ya lo puede hacer. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a crear muchos enemigos dentro de la compañía. Las compañías son entes vivientes, que cada uno empieza a tener sus egos y sus sentimientos y sus frenos y sus aceleradores. Entonces, la gente de sistemas empieza a decir, ¿cómo? Yo le dije que yo me tardo 8 meses en hacerle ese programa. Viene uno que nunca ha programado en su vida y en 2 días lo hizo. Entonces, ¿qué creen que pasa? ¿Dónde está el bloqueo ahora? ¿Dónde están los que dicen, no, no, señor, no le conviene usarlo porque es inseguro, es peligrosísimo? Claro, la gente no es mensa, aquí a conservar sus trabajos. Entonces, es muy importante cuando lo vayan implementando fuera de individualmente dentro de su empresa, ya sea los directores, a los jefes. Primero, ustedes tienen que ser los líderes. Ustedes tienen que ser expertos, conocer las porque si no, no lo van a poder transmitir y no lo van a poder permear a su gente. Y segundo, tienen que tener un pequeño marco regulatorio. No es difícil, pero lo tienen que hacer. Uno, para que no publiquen información. Hoy con Cloud, con un botón publicas en el internet toda tu información que tú quieras. Y te pregunta, ¿quieres hacer una página web y publicarla? Es mucho más fácil hacer eso que una presentación en PowerPoint. Aparte es más barata. Entonces te dice, oye, ¿te la hago en HTML? Sí. ¿Te la publico en una compañía que te cobra $1 al mes para ponerla arriba? Sí. Cualquier empleado que no sepa, no es de sistemas, no sabe de seguridad, no sabe de cybersecurity, de firewalls, lo publica. Y después el otro gran ventaja que se tienen que asegurar es de que los equipos empiecen a colaborar entre ellos. Si son los de finanzas, que empiecen a hacer proyectos entre ellos, porque si no lo que nos pasó después de un mes, nos dimos cuenta que 5 contadores hicieron su propio programa en vez de estar colaborando los 5 con la misma información. Y eso les va a pasar porque le estás dando todo el poder a las personas en su mano. Entonces, cada uno va a querer hacer sus sistemas o sus reportes, automatizar sus áreas. Entonces, es muy importante hacerlo no en modelos de chat, hacerlos en code o hacerlos en project o en cowork, no vamos a meter esos temas que son más enredados, no es difícil, y que compartan los 3 contadores la misma base de datos y la misma información y lo que cada uno está haciendo que se puede enriquecer el otro, para que cada uno se pueda enfocar sobre una base y también asegurarse que todo el código, los datos y la base de datos está guardada y respaldada para que todo el mundo use los mismos datos. Si no, ya lo empezamos a ver, empezamos a crear problemas de cada quien tiene datos diferentes ahora. Y están accesando todas las bases de datos porque hoy con un botón lo abres. O sea, con un botón le pones conéctate a mi Gmail, con un botón a tu calendario, con un botón a tu Zoom, con un botón a SAP o a tu ERP, lo que utilicen de sistema, o a tu Soho, el que usa Soho, o a Odoo, lo que utilicen. Le pones un botón, user y password, y estás adentro del sistema. Y desde el mismo chat le puedes preguntar, tráeme la facturación del señor Juan Pérez SB, tráeme lo que le vendí el año pasado. En un segundo bien lo trae. Entonces la gente está teniendo acceso a cosas que antes eran inalcanzables para ellos. Tendrías que formar en la cola de sistemas con una requisición, oiga, ¿me puede hacer un reportito? Entonces quítense todos. Hago mi reporte a mi estilo, pero hay que asegurarse que sea un ambiente seguro, que los usuarios, la seguridad esté presente, el que van a publicar y que no, porque si no se va a empezar a hacer un caos de información y puede ser información muy confidencial también. La forma mejor es, se tienen que meter. No hay, había épocas que decíamos que los contadores hagan su chamba y que me traigan el reporte. Que los de sistemas hagan lo que tengan que hacer y me lo traigan.
esas barreras ya se quitaron. Si el director no lo sabe hacer él mismo y no sabe él preguntar, es muy difícil que él pueda a su equipo elevarle el nivel de estándar de calidad de la información. Normalmente es que antes que pedíamos, si se acuerdan, pedíamos, oiga, Marta, pídale que me saquen el reporte de las ventas de Walmart del año pasado, ¿no? Traía, así era antes, ¿no? Eso ya no puede suceder. Si el director o la persona o el dueño no tiene la capacidad de, en el chat de una GPT, preguntarle, métete a mi sistema y sácame las ventas de Walmart de los últimos 24 meses en un segundo y te la trae. No vas a estar al nivel de tu equipo de hacerlos súper independientes, muy creativos, porque la mejor creatividad viene de ellos. Y creo que hay que, vuelvo a lo mismo, quitar el miedo. No pasa nada. No le pongas que te haga correos automáticos, ni que te conteste el WhatsApp automáticamente. Eso es cuando ya lo tienes bien dominado. Pero ponle que sí te lo lea. Ponle que te recomiende cómo contestar los correos. Claro, ya lo tiene Google, que pones el botón. Inténtenlo escribirle. Métete a mi Gmail, sácame los 10 correos más importantes que no he leído de los últimos 7 días. Dime cuáles son los relevantes, dime cuáles son los importantes y sugiéreme qué contestarle a cada uno. Entonces, es un draft. No te lo manda. Y así cuando ves, ay, chido, no sé, esto sí está muy cañón. Me puso mis pendientes y también se puede equivocar. Y si me das un minuto más, quiero nada más profundizar es por qué es tan inteligente la inteligencia artificial. No es que alguien la inventó, es que estas grandes compañías, con el poder de cómputo que hoy existe, que antes no existía, pudieron accesar a toda esa información que estaba en islas y la tenían millones de compañías en el mundo. Un ejemplo, el Wall Street Journal, o la revista Time. Si tú quieres buscar artículos es difícil. No le puedes decir, dame 1924, qué pasó aquí, qué pasó allá. ¿Qué creen? ChatGPT le pagó 10 millones de dólares al New York Times para accesar a todo su archivo que tenía los últimos 100 años digital. Fue con Schuster, la que hace la publicación de los libros, y le dijo, te pago regalías, 20 millones de dólares, dame todos tus libros que tienes. Y fue con diferentes fuentes de información. Obviamente hay miles de las que pueden imaginar. Y ya que las tienes, ahora las procesas. Eso es lo que hacen esos lenguajes. ¿Qué haces? Le dices, ahora léete todo. Y léetelo con este estilo y léetelo crudo. Entonces tiene una información gigantesca almacenada. Y después empiezan a meterles sentimientos y empiezan a meterles más temas de filosofía para que no lo lean como ABC nada más. Y después, cuando ustedes preguntan, va a esas bases de datos a sacar la información relevante. Y la junta, cuando le dices, ahora, métete a internet y búscame dentro de las páginas qué es lo más relevante que ha salido. Entonces, por eso son tan inteligentes, porque tienen la capacidad de meterse y sacar toda la información y cada modelo es diferente. No sé si han visto que puedes escoger el modelo Opus 4.7, 4.9, cada uno tiene información diferente, unos son buenos por unas cosas, otros son buenos por otras cosas. Pero también buscando en el web, con eso, le puedes, ve y búscame. ¿Qué hay así? La verdad que hoy en las juntas, en un segundo, viene alguien nuevo a venderme pintura, ¿no? No sé, se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé, pinturas, no sé, acuario, se ve. Ah, sí, en lo que va hablando le escribes. Búscame pinturas acuario, dime si tiene demandas, dime qué vende, dime qué sabes de, métete en internet, dime qué vende, dime si es. Sácame toda la información. En lo que acaba de dar su introducción, tú ya tienes aquí una base de datos sabiendo si es bueno, si no, si tiene 20 demandas, si tiene quejas, dime reviews de la gente, dime sus customer reviews. Eso es usar la inteligencia artificial para intentar ser el más inteligente de la mesa. El que no lo haga, va a venir un niño de 18 años con una computadora y con $10 y sí va a hacer eso por ti. Yo sí, señor, perdón, tiene este señor 18 demandas, su producto es una porquería, se lo regresa, tiene customer satisfaction más abajo. Ay, qué inteligente eres. No, no, no es que es inteligente. Que le preguntó, no tiene que saber nada de la compañía. Nada tiene que saber qué preguntarle. Quítale el miedo. Es todo el chiste. Quitarle el miedo y preguntarle lo más trivial, las cosas que se les ocurra. De sus viajes, de dónde están, tómale fotos, estoy aquí, ¿qué me recomiendas? Tengo media hora, ya me conoces. Sabes que me gusta meterme a los flea markets o me gusta meterme a los centros comerciales con aire acondicionado, de cuánto tiempo tengo, qué avión agarro, qué. Háganlo. Tómenle foto ya y háblale, como dijiste.
Buenísimo. Ya para poder empezar a cerrar, quiero dejar tips muy concretos para que la audiencia se lleve de cómo, saliendo de este foro, mañana que lleguen al trabajo, que prendan la computadora, cómo poder empezar. Si nos pudieras resumir, Sebastián, en toda tu trayectoria y en la experiencia que tienes en el tema, en un minuto, tus mejores tips de cómo poder empezar, cómo poder adoptar la tecnología, para que sí podamos llegar a esta etapa donde hablamos con Simón, pues mucho más avanzada, con una empresa que piensa alrededor de la inteligencia artificial. Yo, lo primero es, apoyo lo que dices, o sea, hay que intentar, hay que meterse. Creo que este es un cambio del que puedes ser espectador o puedes ser partícipe. La única diferencia es jugar con las herramientas, preguntar dudas y empezar a utilizarlas y ver el valor que obtienes. Entonces, uno, romper la barrera, ya no existe la barrera tecnológica. Si sabes hablar, puedes usar inteligencia artificial y puedes empezar a sacarle valor mañana. Dos, una vez que le pierdas el miedo, empieza a jugar, no solamente a conversar, no solamente a analizar y a razonar, sino a programar. Y para programar ni siquiera tienes que usar las herramientas de código. Puedes usar las inteligencias artificiales que te permiten automatizar tareas, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso por el cual empiezas conversando, después empiezas generando valor a partir de utilizarlas para tareas más complejas y después empiezas a automatizar, que es justo un poco el proceso que hacemos en el curso, ¿no? Desde entender por qué es tan relevante la transformación que estamos viviendo y por qué no es una tecnología más y va a cambiar muchísimo nuestras vidas y nuestros negocios en los siguientes años hasta poder acabar automatizando una tarea, ¿no? Entonces hay un proceso que es romper paradigmas y la primera vez lo hablábamos, ¿no? El aha moment que tienes. Hoy me pasó una cosa muy chistosa que es, yo tengo un grupo de amigos que estamos conectados por WhatsApp como todos. Desde hace 30 años hacemos una quiniela del mundial en Excel. O sea, el amigo que hace la quiniela del mundial mandó el Excel de toda la vida y yo agarré el Excel, se lo pasé al Lobo y le dije, vuélvele una página de internet. Y a los 35 minutos le regresé una página de internet hecha para nosotros, que es lo mismo que el Excel, pero pues, mucho más padre, ¿no? Te registras con el correo y ponías tus resultados, la conecté al API de la FIFA y automáticamente jala los resultados, calcula quién ganó. Y lo hice literalmente agarrando el Excel que llevamos usando 20 años, ¿no? Y yo no tuve el aha moment, pero dos de mis amigos, que además ya usan inteligencia artificial, dijeron, ¿qué onda? ¿Cómo le hiciste? No, es así de sencillo, es hacerlo, es tener la curiosidad y hacerlo. Entonces, para resumir, no solo es conversar, no solo es hacer research, investigar, se trata de realmente poderte poner a crear. Y para los niños, que aquí tenemos uno, segunda fila, esta idea de que los niños se tienen que esperar a ser adultos para empezar a crear lo que se imaginan, ya no es real. Los niños pueden crear con inteligencia artificial y hay que hacerlos sentir superpoderosos a partir de usar estas herramientas, pero también hay que hacerlos responsables. Tenemos que hablar de madurez tecnológica y no solamente de usar o no usar las herramientas. ¿Para qué sí, para qué no? ¿Cuándo sí, cuándo no? Creo que es súper importante. Buenísimo, Simón, tus consejos Carlos. finales. La verdad que en lo personal también, recuerda que cada una de las aplicaciones es mejor para hacer cosas. ChatGPT más para lo personal y Claude para más empresarial. Hay más, pero Notion, hay muchísimas. Hay que saber cuál hay que probar, cuál es la buena. Nosotros tenemos, por ejemplo, un área que es muy fácil de adoptar, es el área de legal y abogados. Nos usamos como 14 abogados. Y los contratos importantes, ¿sabes? No los pasan y es dolor de cabeza antes, ¿no? Verlo y leerlo. Hoy en día quiero, si alguien tiene un contrato, puede ser de 2 hojas, puede ser de arrendamiento, puede ser de 500 hojas. Súbanselo. Si lo están revisando y le dices, actúa como un abogado de una firma prestigiosa de México en el tema ambiental, en el tema corporativo, en el tema de lo que quieras, de arrendamiento. Le dices, actúa como Mijares, como White and Case, actúa. Ok, dame tus recomendaciones y revisa este archivo. Y mándaselo. PDF, Word, lo que quieras. Y le tienes que decir, te tiene que conocer qué te gusta que te dé respuestas cortas, respuestas largas. Y vean el poder de lo que tiene.
Hoy no he despedido a ningún abogado. Simplemente ahora les hago 54 preguntas más de cada contrato que mando. Pues no se las hago yo. Se lo subo, le digo, compara la versión anterior con esta que cambió, que no te gusta, ya lo firmo, no te gusta, si te gusta, tiene contexto tuyo. Le digo, te faltan 3 cosas. Revisa estas partes de ortografía, te las dan automático, revisa, te falta la cláusula de penalidades, yo te recomiendo hacer esto. Entonces, recuerden que nunca es un copy-paste, porque eso lo hace cualquiera. Pero con tu conocimiento de lo que haces, en cualquier industria, en cualquier cosa que hagas, si vendes coches o vendes, rentas casas o rentas sillas, conoces tu industria, conoces tu contrato. Entonces te va a recomendar 6 cosas. Dices, esta es una tontería. Oye, piden un depósito. Ay, en mi industria no se tienen depósitos. No se lo, pero hay 2 o 3 que se la vas a mandar. Y te puedes volver el abogado más inteligente de la mesa. Porque ahora sí no te marea nadie. Si te dicen, no, ya incluye las cláusulas de responsabilidad social o de anticorrupción. Lo preguntas, oye, dicen, no, no están incluidas. Antes había que leer 60 hojas, ya no. Entonces, uno es, a temas de abogados, contratos, es espectacular, pero denle contexto. Soy esto, soy casero, o quiero realizar un contrato con un proveedor o con un cliente. Otra de las cosas que lo utilizamos muchísimo es para comparar cosas, como dices. Súbele, compárame 3 ofertas. Voy a comprar algo, una máquina, voy a comprar un barco, un coche, lo que quieran. Un juguete para los niños. Quiero que me compares cuál es el bueno y cuál es el malo. Le subes 3, dale modelos, dile quiero comprar un coche así en este precio, ¿qué me recomiendas? Y pregúntale, métante en los reportes americanos y dime qué reviews tiene cada uno y dime por el precio cuál me recomiendas comprar, cuál tiene más claims, cuál tiene más fallas, cuál no tiene fallas. Inténtenlo. Es algo increíble. Si van a comprar un software o van a comprar servicios de una compañía que te va a cotizar, lo que tú quieras, si quieres reclutamiento, agarra las 3 propuestas y dile, estoy por contratar una compañía que hace esto. Aquí están sus 3 propuestas. Compáralas y dime en una tabla las cosas fuertes que tiene una, las cosas débiles que tiene el otro y tu recomendación. Eso tiene una capacidad de análisis que antes nos tardábamos días o semanas, o lo hacen 5 minutos. Así de sencillo. No es difícil. Simplemente tienen que saber tener información, subírsela. Hasta muchas veces Claude, que me peleó de todos los días con él porque le dije que me rete. Cuando ustedes abren Claude, le ponen instrucción. Le digo, rétame todo lo que te digo y no confíes en todo lo que yo te digo. Muchas me dicen, suena lo que quieras, es una servilleta con los datos en una foto y funciona. Mi esposa da clases y le gusta a la antigua llevar todas sus cuentas a una libreta. Entonces no se estaba haciendo sus cuentas, cuánto llevan, tiene 10 hojas. Se volteó, le agarré la libreta, le tomé 10 fotos, se la subió a Claude y le dijo, le dije, haz un Excel, móntame todo, si tienes dudas de un monto que no entendiste ahorita, pregúntame, móntame a quién la ha vendido más, a quién la ha comprado más. En lo que regresó del baño, ahí está tu Excel y tu cuenta hecha en un segundo de 10 fotos que tomé. Así de sencillo es. Ese mundo no va a regresar al mundo antiguo. Es como hoy que venga alguien a cobrarte con un sobre amarillo, imagínate, ¿no? No te imaginas, señor, me debes, ¿se acuerdan, Alberto, cómo hacía, no? Me debes, debo, a ver, ¿no? Me te voy abonando. El mundo ya no va a regresar a eso nunca. Entonces, adopten esta tecnología. La gente en un corto tiempo está programando, como dijo Sebastián, cosas espectaculares. Yo me gustaría en 6 meses ver el mundo del Internet y va a triplicarse la información de que en los últimos 15 años hubo, en un año va a haber otra vez. Porque la gente mortal, sencilla, sin ser experto en programación, está haciendo páginas que no lo puedes creer de cosas espectaculares. Y como dijiste, no tienes que ser ningún experto, es hablarle y decirle que una página similar a la de Walmart, métete, la quiero en vez de en azul, pero que en amarillo. En vez de hacer así, así. Y quiero que haga esto y esto y esto, hablándole. Y van a ver lo que te puede hacer, lo que lo puedes publicar. Y dices, no lo puedo creer que alguien pueda hacer esto tan rápido y tan bien hecho. Hemos comparado muchos resultados y es superior a muchísimas consultoras, a muchísimos abogados. A los abogados se le van los errores, a ella no. Pero también tiene errores, ¿eh? Y también se equivoca. Y también le digo, oye, ya va a ser Shabbat. Me dice, no, hoy es jueves, no, le dije, hoy es viernes. También se equivoca, esas cosas también triviales y tontas. O te dice, el tren va a salir en 1 hora y no es cierto, no hay tren. Tiene que también preguntar, ¿no? Si dice, síganse derecho y hay un precipicio, no se avienten, ¿verdad? También revisen, porque no es copy-paste, acuérdense. No es se lo subió el copy-paste. Tienen que tener esa parte humana
de ver qué te está contestando en cada sentido. Creo que el mundo que nos depara va a ser increíble. Yo no creo que va a haber 3 billones de personas sin desempleo, para nada. Pero sí, definitivamente el nivel va a subir muy rápido de conocimientos y de calidad y de capacidades. Y eso no vamos a ir para atrás nunca. Nunca, yo no creo que vamos a volver al mundo viejo. Entonces, quítenle, yo con la primera parte es el miedo y lleguen, si no han hecho ustedes ese momento ajá o ese momento wow, busquen, porque hasta que no llega, no cambia el chip de su mente, de decir, descubre una dimensión diferente. Y es lo que tiene que pasar con señores de 80 años, de 90 años, niños de 10 años. Los niños es facilísimo que lo hagan porque viven de eso todos los días, haciendo imágenes, juguetes y 20 cosas. Pero asegúrense que lleguen ese momento que digan, wow, porque ahí es cuando va a cambiar su dimensión de lo que es la inteligencia artificial. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Simón. Gracias, Sebastián, por compartir toda la información. Esperamos que hayan sabido con valor. Y justo como les decía al inicio, nosotros desde ADIN hemos acompañado a muchas empresas en todo este proceso de transformación, en cómo poder adaptar inteligencia artificial, no solo de manera individual, sino también de manera empresarial. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Y justo lo que hemos visto es, siempre que entramos con empresas, Sebastián y yo trabajamos mucho en conjunto en esta área, y preguntamos, ¿no? ¿Qué utilizan hoy en día? Pues la mayoría de las empresas, de los individuos, ya utilizan alguna inteligencia artificial para poder crear. Pero está comprobado que solamente usar para prompts, para promptear cosas sencillas, no alcanza, y como ya hablamos ahorita, hay muchísimo potencial que se puede hacer. Y si no sabes usar inteligencia artificial de manera correcta, pues está dejando muchísimo potencial, dinero y trabajo sobre la mesa. Es por ello que Nading creamos un programa que ha sido muy exitoso, lo hemos vendido a muchas empresas, muchas personas de manera individual, universidades, donde justo ayudamos, me ayudan con la siguiente, porfa, ayudamos a poder integrar inteligencia artificial en toda la organización con un programa de 6 sesiones. Les voy a contar rapidísimo cómo funciona el programa, qué vemos en cada sesión y de ahí dejamos un espacio para preguntas de la audiencia. La primera sesión justamente tenemos a Sebastián con nosotros en el programa. Sebastián nos habla de la era de transformación que estamos viviendo, nos da una plática donde la verdad nos abre muchísimo los ojos de qué se está viviendo, cuál es el tamaño de la transformación, ejemplos de cosas que se pueden crear hoy en día. Creo que es una plática que si hay un escéptico todavía no ve el valor de lo que se puede hacer en un minuto, tira todos esos mitos que se pueden construir para poder seguir con el programa de manera exitosa y poderte quitar todos esos mitos, miedos, inseguridades y poder crear. La segunda sesión tenemos con nosotros a Pablo Samiter. Pablo fue director de inteligencia artificial para el banco de HSBC, entonces pues es un experto en cómo poder adaptar inteligencia artificial, no solo de manera personal, sino de manera organizacional, y cómo poder cuidar toda esa data y toda esa información. Imagínense todas las regulaciones que tiene el banco para poder utilizar inteligencia artificial. Entonces es una sesión donde hablamos de prompting, cómo poder promptear mejor, cómo poder sacar el mayor provecho a tu inteligencia artificial y cómo poder configurar agentes o chats con roles para que dependiendo de la tarea que tú quieres generar, te pueda responder de esa forma. Como decíamos hace rato, la calidad de la respuesta que tú recibas va a venir al 100% de la calidad de la pregunta que tú le hagas a la inteligencia artificial. Entonces, en esta sesión, pues nos ayuda muchísimo para poder avanzar a las siguientes. La sesión número 3, tenemos a Margot Dweck. Con Margot hablamos de Claude, cómo poder sacar el mayor provecho a Claude, por qué todo el mundo está hablando hoy en día de esta herramienta, por qué dicen que es el ganador, cuáles son las cosas que se pueden crear con Claude, cómo poder meter de conectores, skills, crear proyectos, artifacts, todo lo que Claude puede hacer por nosotros. Entonces es una sesión donde nos explica todo Claude y también explica lo bueno y lo malo. Como decíamos, cada inteligencia artificial es buena para ciertas tareas. Entonces no endiosar a ninguna tecnología, sino qué le podemos sacar el mayor provecho a cada una de ellas. ¿Me ayudan con la siguiente slide, por favor? En la sesión número 4 vamos a hablar de identificación de automatizaciones. Esta me atrevo a decir que es una de las sesiones más importantes del programa. Aquí regresa Pablo Samiter de HSBC con nosotros a poder hablar de qué necesitas automatizar. Ok, ya vi el valor, ya sé promptear, quiero empezar, ¿cómo empiezo? Entonces, en esta sesión, Pablo nos trae diferentes frameworks de cómo definir cuáles son las tareas repetitivas, manuales, que si empiezas, realmente vas a tener un retorno. Nosotros te damos una herramienta para que tú califiques diferentes tareas, saques a un winner y empieces por una tarea a poder crear y poder automatizar. En la sesión 5, ahora sí, les enseñamos cómo poder crear esa tarea que están pensando y esa tarea que quieren automatizar en el mundo real. Cómo poderlo implementar con un sistema que empieza a trabajar por nosotros, que empieza a crear todos estos wow effects que mencionamos. Es increíble ver
cómo en un mismo programa cada persona crea cosas diferentes porque su rol lo necesita. Entonces salen de esta sesión, de la sesión número 5, con una primera versión de su herramienta ya funcional, ya trabajando por ustedes, y ya puede empezar a automatizar parte de su rol. Para así, en la sesión número 6, hablamos de cómo implementar la herramienta en la empresa, cómo perfeccionarla, cómo conectarla con herramientas que ya usamos en el mundo real, cómo conectarla con claves APIs, con herramientas como tu mail, tu WhatsApp, tus sistemas, tu RP que ya utilizas hoy en día, y cómo hacer que se convierta de una herramienta aislada a un sistema dentro de la organización que realmente puede empezar a trabajar, cómo poder compartir esos sistemas con tu mismo equipo, temas de seguridad, regulaciones, para que toda la empresa y todo el equipo pueda empezar a automatizar. Este programa lo hemos dado varias veces, la verdad es increíble. Si me ayudan con la siguiente, ver lo que se puede crear y ver cómo cada miembro de la organización, aunque es un mismo programa, pues lo hemos vivido, ¿no? Salen con cosas diferentes, sistemas de cotizaciones, automatizaciones, CRM, servicio al cliente. Todo depende de a qué te dedicas, qué es lo que haces, cuáles son esas tareas que tienes que automatizar para poder crear. Entonces, bueno, empezamos generación, si me ayudan con la siguiente. Empezamos generación este martes 16 de junio, prácticamente la próxima semana. Tenemos generaciones que van corriendo todos los meses. Les dejamos aquí, si me ayudan con la siguiente, un código QR. Tenemos un precio especial para gente de la comunidad y gente que vino hoy al evento. El programa tiene un costo de 7,600 pesos por todo lo incluido. Les damos acceso a la plataforma de Adin, donde les damos seguimiento en todo el proceso. Tienen acceso a preguntas con los expertos, diferentes bibliotecas de prompts y mucho más. Tienen un precio especial de 6,840 pesos si son parte de la comunidad y por venir al evento. Y además tenemos planes empresariales, que es este segundo código QR, donde tenemos planes dependiendo del número del equipo, de la empresa, de en qué etapa están y qué necesitan. Tenemos planes para ustedes para poderlos apoyar. Entonces, bueno, pues gracias a todos por venir. La verdad, increíble poder conectar y ver tantas personas interesadas en el tema de inteligencia artificial. Y justo vamos a dejar un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna duda, empezamos por allá. ¿Yo? Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Interesante todo. Quiero aprovechar el espacio para dos preguntas. La primera es, cuando ustedes comentaron que no se necesita programar para hacer todo este tipo de cosas. Y yo no tengo una formación de programación, entonces quiero saber, si adquiero ciertos conocimientos, ciertas bases de programación, todas mis posibilidades se exponencian, ¿o ustedes consideran que esto se está desarrollando para que las personas comunes lo podamos llevar a cabo? Esa es la primera pregunta. La segunda es que, bueno, yo trabajo en una empresa familiar, hay gente muy grande, ellos, bueno, mi papá, que es muy grande, tiene más de 60, y ya el estar viendo estas nuevas cosas, ya no las domina, como si lo hacía cuando tenía 40 años. Lo que quiero preguntar con esto es, ¿cuál es esta recomendación que ustedes me pueden dar para que estas personas pues puedan ir adquiriendo y empezando a integrar este tipo de herramientas en su día a día? Buenísimo. Empiezo por la segunda, ¿te parece? Yo creo que esta es la tecnología más fácil de presentarle a una persona que piensa que ya no tiene edad para usar. Es la más democrática de todas. Entonces, ahí lo que yo he hecho en esa situación es sentarme con las personas a que entiendan que si pueden hablar, pueden utilizar la inteligencia artificial, literalmente. Entonces, porque sí vivimos una época donde realmente pues, sí había una barrera tecnológica compleja, ¿no? Y utilizar herramientas era mucho más difícil para generaciones que no crecieron con la tecnología. La inteligencia artificial definitivamente rompe esa barrera. Y más bien pasa lo opuesto. Una vez que hagas eso, de repente vas a ver que tu papá se clavó y regresa con algo que tú nunca te hubieras imaginado que pueda hacer. Entonces, siéntate con ellos a utilizar la inteligencia artificial y a demostrarles cómo realmente sí tiene valor y no es difícil de usar. En algo que les guste, Sí, lo que sea, algo personal. sácalo No, del no, ambiente de exacto. trabajo. Sí, De él, algo, lo que le gusta el golf, dile haz algo. Si le gusta lo pintar, lo que tú quieras, algo que les guste, que sea un hobby, es la forma más fácil, ¿no? O sea, están de entrar sí, con ellos. sí. Y yo hoy, la verdad que, no sé, cuando salió WhatsApp hace casi más de 15 años, ¿no? No sé, la gente grande no lo usaba. Hoy podemos pensar no vivir con WhatsApp. Esto va a ser lo mismo y va a ser más rápido.
Entonces, más vale que lo adoptemos mejor y rápido, ¿no? Pero utiliza algo que a ellos le llame la atención, ¿no? Lo que quieras. Hay gente que le gusta mil cosas, no sé, viajar, organízales, mira, mete aquí tu itinerario, dile dónde vas a viajar, que te recomiende. Hay tantas cosas que uno lo puede utilizar de forma personal, tantas cosas. Y le gusta cocinar, dile, oye, a ver, sácame unas recetas, yo cocino árabe o esto, o israelí, mexicano, tantas cosas y así le pierden el miedo. Cuando lo logras, ya después le vas a poder decir, ahora sí, revisa un contrato, revisa algo mucho más sofisticado de la empresa. Sobre la primera pregunta, ¿aprendo o no aprendo a hacer código? Yo te diría que obviamente la gente que sabe utiliza mejor las herramientas porque comprende la lógica. Y te lo voy a poner el ejemplo con un tema completamente distinto. Yo hice una carrera en marketing, por decirte, ¿no? Entonces, evidentemente, cualquier persona, aunque no sepa de marketing, puede utilizar la inteligencia artificial y automatizar procesos de marketing. Pero mis 25 años de experiencia en marketing me hace que la automatización que yo creo es mejor a la automatización que crea alguien que no sabe nada de marketing. Lo mismo pasa con el código. Es decir, si sabes, vas a entender la lógica y vas a poder crear mejores productos, aunque no seas el mejor código. Pero si te va a tomar demasiado tiempo, o sea, hay una curva, porque en los siguientes, yo creo que, es que no me quiero atrever a poner, los time frames son muy cortos, pero yo creo que al acabar este año, básicamente ya el 95% del código lo va a hacer la inteligencia artificial. Estamos en un punto, para que te des una idea, ¿por qué creen que vemos releases de nuevos modelos todas las semanas? Ya no los están haciendo personas. Las IAs están programando los nuevos modelos. Un ejemplo concreto, Claude programó Cowork, que es la herramienta cuando los que se atrevan a entrarle o no la hayan usado, les va a encantar. Cowork es la herramienta que pones en el escritorio de tu computadora y que le das acceso a utilizar tu computadora y todas las aplicaciones a las que lo conectas. Y hace cosas por ti. Esa herramienta la programó Claude en 15 días. Entonces, sí estamos en un punto donde, digamos que esa ventaja competitiva que te va a dar saber hacer código no te va a ayudar mucho tiempo, pero te va a dar el entendimiento de una lógica para que en ese tiempo pueda ser mejor lo que hagas con inteligencia artificial y después pues, te vas a quedar con un lenguaje que te va a servir, ¿no? En términos de una lógica diferente de pensamiento. Igual que un idioma. Pues, necesitas aprender inglés, posiblemente no lo necesitas, pero si aprendes a hablar inglés, tu cerebro va a hacer conexiones y va a entender un lenguaje que el otro no, y eso tiene más implicaciones que poderte comunicar. Ese es el valor de aprender código hoy, yo creo. Yo tengo una duda con el tema de la seguridad. O sea, muchas veces nos llegan contratos o sea, de cosas legales un poquito complicadas, cosas que no entiendo, y como que dudo si metérsela a la inteligencia artificial o no. Digo, es cosa, o sea, tiene muchos datos personales, o por ejemplo, que me haga mi balance, que también son temas complicados. O sea, no quiero que, uy, de repente te cayó una auditoría porque hiciste, yo qué sé. No, a mí no me preocuparía la auditoría, me preocuparía que tu información también no va a aparecer en el web. Pero tampoco no son tontos, la gente de OpenAI son muy inteligentes. Simplemente utilizan eso para mejorar su modelo. Entonces hay cuentas gratis, hay cuentas pagadas, profesionales y de empresas. Asegúrate de leer bien y pregúntale, oye, si te subo esto, ¿lo puedes compartir? ¿Lo usas o no? Las cuentas pagadas, yo te recomiendo, si es información importante, un dato importante, págalo. Págalo. Nosotros le pagamos miles de dólares a los abogados a la hora. Pues pagarle $20 o $100 te conviene mucho, no nada más porque tienes un modelo que puedes utilizar mucho más y no se te satura y son famosos tokens, que no hablamos de los tokens porque vamos a saludar a la gente. Pero sí, si tienes una cuenta gratis, yo no le subiría mi estado de resultados, no le subiría mis estados de banco tampoco, pero si tuvieras una cuenta pagada o empresarial, seguro le subiría todo. Es más, con Cowork le subes, como dijiste bien, le puedes subir todo. Intenten también usar Cowork, ya que lo hablaron. Las cosas triviales de su computadora le dan acceso a un folder y le dicen,
quiero, aquí que tengo 200 archivos de estado de cuenta, lo que tengan, dile, acomódamelos, pónmelos por folder, por día, por año, hazme resúmenes. Es algo impresionante lo que se ha abierto en los últimos 90 días. Y les voy a decir la verdad, no dejamos de decir, wow, cada 2 o 3 días, cuando alguien viene o el amigo o alguien hizo lo que tú hiciste, la aplicación de, publicaste la quiniela. Entonces, la pudo haber hecho. Se ha tardado a lo mejor 3 semanas y le metió 40 horas. Ahora te lo hace solito. Y por último, digo, no hablamos de los agentes, pero creo que lo que viene es todo lo que van a escuchar hoy que son los agentic, los agentes, hay que entender que son, no les tengan mucho miedo. Son más fáciles de lo que uno cree y los haces expertos en hacer cosas, pero hay mucho por hacer. Pero yo te recomendaría que tienes conductas importantes, paga. Además, Seguro no la paga abandonas. porque los modelos a los que tienen acceso cuando pagas son completamente diferentes en términos de capacidad que cuando no pagas. O sea, sí vale la pena pagar al menos de $20, porque la diferencia es abismal entre los modelos que puedes usar versus los modelos que vienen en gratuito. Buenísimo. Y atrás tenemos. ¿Cómo proteger nuestro intelecto? Porque sin duda sí, y lo he vivido, nos hace mucho más eficientes y más asertivos, pero también siento que no nos estimula o no nos permite pensar. En muchos casos se resuelve y no siento yo mucho que no participé. Lo resolví y fue perfecto, no participé, no me involucré. Incluso he tenido experiencias donde me doy cuenta que ya son mi inteligencia con su inteligencia en la conversación. Sí. ¿Realmente? ¿A dónde nos va a llevar esto? ¿Y cómo protegernos para que sea a nuestro favor? Está perfecto. A ver, hay una decisión personal y otra decisión colectiva. Porque este tema que tocas podemos platicar personalmente, pero después, ¿qué hacemos en la educación, por ejemplo? Pues personalmente yo creo que tiene que ver con cómo y para qué usas la inteligencia artificial. Si tú, en un proceso donde tu intelecto aporta valor, te reemplazaste por la inteligencia artificial, cometiste un error. Entonces, ¿cómo partes ese proceso y le das a la inteligencia artificial lo que es talacha, pero tú te encargas de aportar el valor específico que tu capacidad y tu intelecto pueden poner, porque ese es el diferencial, en el fondo. Ya no va a ser la presentación, ya no va a ser el documento, ya no va a ser el contenido, va a ser eso que tú le puedes aportar. Entonces, hay un compromiso personal de saber cuándo te quieres reemplazar, porque es una decisión. Por ejemplo, mi hija de 14, papá, ¿puedo usar ChatGPT para hacer el ensayo? Depende. Si quieres que haga el ensayo, te tengo noticias. Tú estás decidiendo que no puedes hacer un mejor ensayo que ChatGPT. Y el concurso de ensayo no lo vas a ganar con ese ensayo. Si quieres que usemos ChatGPT en el proceso de investigación para encontrar un punto de vista y después hagamos un ensayo basados en esa investigación, esa sería una como sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso hay que hacerlo personalmente. ¿Dónde está el valor que aportas tú? ¿Dónde está el diferencial? Y cómo no se lo cedes a la inteligencia artificial. Y la parte que sí es porque ahí no está tu valor. Luego, a nivel colectivo es una conversación muchísimo más compleja, porque ahora, en lugar de... o sea, creo que tenemos una obsesión por obtener conocimiento, ¿no? La educación es como, tenemos que, y realmente lo que importa es el pensamiento crítico. Yo tengo una pelea con la escuela de mi hija, por ejemplo, porque para mí la importancia de las matemáticas tiene que ver con la lógica y el razonamiento a partir de aprender matemáticas. Y ellos quieren mecanizar las matemáticas. Y la mecanización es justo lo que se lleva a la inteligencia artificial. Lo importante es la lógica y el razonamiento. Entonces, hay que tener esa capacidad de decir qué no quiero perder y qué quiero seguir ejercitando y qué estoy dispuesto a reemplazarme porque no aporto valor. Y una vez que lo identificas, incluso puedes utilizar la inteligencia artificial para retarte en aquello donde sí aportas valor.
Por ejemplo, ¿no? Yo sí, las conclusiones a las que llego yo en los reportes en los que voy a entregar de inteligencia artificial, se las doy a la inteligencia artificial y digo, cuestióname. Y entro en diálogos donde yo tengo que defender mis puntos y la inteligencia artificial, en lugar de hacerme la chamba, me está tratando de tirar mis argumentos para ejercitar y poner argumentos aún mejores, ¿no? Y eso los abogados lo hacen mucho, por ejemplo, ¿no? O voy a ver al cliente, voy a negociar. Entonces, tiene que ver con cómo utilizamos la herramienta, porque lo que todos hacemos automáticamente, el automático de todos es, hazme la chamba. Y las primeras 3 veces dices, wow, pero luego te empieza a pasar lo que te acaba, lo que te está, el cuestionamiento que acabas de decir. ¿Y dónde quedo yo? ¿Y dónde quedo el valor que aporto? Pues en temas, para agregar un poquito de eso, o sea, en temas educativos, hay una gran discusión. Acabo de tomar un curso en Harvard muy largo de 10 semanas y hay mucho, tienes que leer, resumir, y tienes toda la forma que ellos enseñan en la escuela de negocios es, lees un caso y lo discutes y todo eso. Entonces, hace 3 años que fue la primera vez, no había esas herramientas, era normal, la tenías que leer, te echabas 3 horas leyendo, resumiendo y haciéndole al profesor daba la clase, compartías. El año pasado ya había herramientas y muchos de mis compañeros las usaban para resumir todo lo que se leer, para hacerte resúmenes y todo. Y al principio dije, no lo usen porque se pierde el valor, decían los maestros. Y este año, hace una semana, bueno, hace unos meses, no nomás hacían resúmenes. Agarraban todo lo que tienes que leer, lo subes a Notebook LM, te hace un podcast en un segundo, lo escuchas en 10 minutos, 20 veces mejor le entiendes, o Speechify. O sea, no tiene que ser herramientas sofisticadas. Hoy la inteligencia artificial está metida en más de las cosas atrás de las que se imaginan. Pero agarras y ya tienes eso. El maestro te dice, no puedo usar ninguna herramienta de esto. Y venían los grandes profesores y decían, no nos equivocamos. Esto no va a parar nadie. Úsenlas. Pero ahora lo que tenemos que cambiar es cómo vamos a dar esta educación y cómo vamos a hacer que las personas, no todo el mundo tenga el mismo resumen, sino cómo vamos a hacer que piensen, cómo vamos a hacer que racionen, que tengan ese raciocinio y ese intelecto diferente. Y sí tienen problemas. Harvard sí tiene problemas. Que hoy puedes resumirlo todo en un segundo y te puedes dar las teacher's notes, y puedes tener todo en un segundo en un podcast, subiendo un libro. En un segundo te es un podcast de una conversación o te lo hacen resumen. Entonces, ellos saben que el valor no es nada más leer, es el intelecto, es cómo piensan, es sentir, es escuchar al profesor, es cómo te da la clase, es cómo te enamora, es cómo te apasiona. Eso no te lo va a dar nunca una herramienta. Entonces, creo que va un poquito con eso, ¿no? De cómo no, sí, la puedes subir todo como puro conocimiento, o no, eso no va a reemplazar los maestros. Eso. Tengo una pregunta. Estoy, bueno, gracias. Yo tengo una escuela de inglés. Llevo funcionando 20 años presencial. Como todos en época COVID fue virtual. Y bueno, actualmente me encuentro en un lugar que necesito mudarlo a 100% online. Va a ser un poco difícil con los clientes y alumnos, sobre todo con niños. Trabajo muchísimo con niños, también tenemos adultos. Tengo un equipo, estoy queriendo mudar todo esto. Justo hoy tuve una junta con una programadora que yo sé que también se pueden hacer y por falta de conocimiento de cómo usar Claude o algún otro, yo estoy en la fase 1 de la inteligencia artificial, que es preguntarle, mandarle audios y me manda todo por escrito, ¿no? Los prompts. Pero automatizar sí voy a necesitar hacer mucho en la parte de los pasos de, bueno, identificar qué es lo más sencillo en tu día a día o lo más difícil, qué cosas hay que automatizar. A mí lo veo mucho administrativo, totalmente. La parte de ventas, alguien habló, pero ya se me olvidó hace 2 días y cuál seguimiento hay que darle, y sobre todo de pagos y que se vayan llevando bien los registros y Creo que es la parte fácil. Sí, en un segundo lo haces. La parte administrativa es lo fácil, lo difícil es cómo educar a través de online y todo eso. Pues yo te recomiendo, hay una revista que se llama Fast Company, ¿cómo se llama? Acá sacó un artículo de Duolingo. Oh, si lo conoces, va un muñequito ese famoso. Duolingo y soy la más feliz. Sé que Pero lo entrevistan a él como 5 hojas. Velo.
Fast Company, ¿no? Está en la revista de la semana, lo entrevistan a él, al fundador, y es bastante largo el artículo y explica exactamente qué hizo para meter la inteligencia artificial a sus cursos. Entonces, te puedes dar algunas ideas. Lo fácil es lo administrativo, facilísimo. O sea, meter eso, dame un resumen de quién te paga, que te haga una forma, que le llenes por WhatsApp, pago tanto, eso está fácil. Lo otro es lo más difícil, cómo educar a través de hacerlo online. Sí, de hecho, bueno, Duolingo, pues todo es IA, o sea, hasta el robot con quien yo tengo la... Pero está padre que leas cómo llegó a eso él, porque si no empezó. Y bueno, ¿qué me recomendarían siendo esto que siempre ha sido muy personalizado, mucho aprendizaje significativo, que justo la parte de la lógica y de entender, no somos un centro donde es muy mecánico, donde hay que repetir las palabras para memorizárselas, más bien trabajamos por proyectos y temas interesantes, entonces no perder el valor, aprender a automatizar, que creo que es importantísimo al next step. ¿Y qué me recomendarían para hacer este cambio? ¿En cuáles como los pasos a seguir? Porque se me antoja mucho una consultoría, pero también se me antoja mucho el curso. A nosotros nos pasó en ADIN, la generación pasada del programa, una empresa muy parecida a ti. Es una empresa de educación